Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora Tras la Noticia, agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Miguel Sánchez y desde luego con nuestro politólogo, director del tanque de pensamiento, Patria de Martí, Julio Schilling. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, querida Cari. Siempre es un placer estar contigo, con todo el gran equipo de Tras la Noticia y esa tremenda audiencia que siempre te repito esto, pero la realidad es que tu programa, querida Cari, por la calidad de tu periodismo, por tu olfato para las noticias y llega a una audiencia que lo aprecia y como te he dicho en otras ocasiones, me consta de eso, así que siempre es un placer formar una parte de este gran programa tuyo. Tratamos de llevar una ventana a Cuba en este espacio de Julio, de lo que sucede en el mundo, de lo que Cuba nos publica, de las sanciones que existen contra países autoritarios, de cómo se lucha contra el terrorismo internacional. ¿Por qué? Porque Cuba está minada y saturada de falsa información, de desinformación y desde luego de una perenne censura. Mi primera noticia para tu reacción: Cilia Flores ha salido a la luz en Venezuela sus vínculos con el narcotráfico gracias a un guardaespaldas. Lógicamente, al régimen castrista no le interesa que el pueblo de Cuba sepa que ellos son sencillamente parte de ese grupo de poder, anillo de poder, que ha convertido a Venezuela no solamente en un narcoestado, sino en un tremendo peligro por sus relaciones con Irán y otros países enemigos de Estados Unidos y de lo que se llama la democracia norteamericana, interamericana. Dame tu criterio al respecto. Cómo no, con mucho gusto, Cari. Y mira, al iniciar esta primera noticia, alegaste de las campañas de mentira, de desinformación, que tiene que ver con esta noticia. Simplemente dar la información, el hecho de que tras la caída del comunismo soviético, Cari, se pudo comprobar por un breve espacio que hubo de la KGB que la mayor inversión que el comunismo internacional hizo y sigue siendo liderada por Cuba en cuanto al trabajo de inteligencia es la desinformación. En otras palabras, pasar información falsa para buscar los resultados que quieren. Aquí vemos a Ana Belén Montes, por ejemplo, todo desinformación. Para dar un ejemplo, que eso pues impactaba la política estadounidense en cuanto al régimen castrista. Entonces, es una historia completa de mentira tras mentira tras mentira para lograr los objetivos que quieren. Y entonces, en cuanto a el papel de Venezuela, Chavo castrista, una colonia confiable del castrocomunismo, el narcotráfico, Cari, cada vez tiene un papel más importante. Mientras existía la Unión Soviética, pues el narcotráfico era lucrativo, pero era considerado más bien un mecanismo para subversión contra los Estados Unidos y las democracias del mundo. Hoy en día es considerado principalmente una fuente de ingreso y de cooptar, en el caso de muy particular, las Fuerzas Armadas para evitar un golpe de Estado liberador,
una revolución de palacio. Entonces, por supuesto que de toda la familia del dictador Maduro hemos visto cómo directamente está involucrado en el narcotráfico. El castrocomunismo, como es quien está dando las órdenes, pues por supuesto permanece detrás del telón y prefiere no tener ese papel de protagonismo directo, o sea, no quiere ser el actor que se anuncia en la papeleta, sino es quien pone el dinero para la película y quien está de director detrás de todo. Entonces, es una válvula de necesidad de oxígeno, Cari. Entonces, esto, en mi apreciación, los Estados Unidos y otras naciones libres están conscientes de ese papel. Y la realidad es que no le queda otro curso, en el sentido de que se le ha caído las remesas, se le ha caído el turismo, se le ha caído el negocio del esclavismo de los médicos. Te digo esto, Julio, porque justamente hablando de cómo informa o desinforma o hace burlas la prensa oficialista cubana, el periodista del Noticiero Nacional de Televisión, Ortelio Marín, llamó el lunes presidente imperauterino a Juan Guaidó en lugar de presidente interino. Esto no sabemos si es parte de una serie de momentos históricos, ¿no? Que podríamos comparar con el momento en que Díaz-Canel dijo que la limonada era indudablemente una de los alimentos más importantes que habían en Cuba para alimentarse y en cierto punto paliar el coronavirus. O sea, dicho esto, no sé si esto es una ofensa, es una estupidez. Dame tu lectura. Mira, se sabe el precio alto que la dictadura de los Castro les hace pagar a cualquier resbalón que puede causar una vergüenza, una pena, una imprudencia, ¿no es verdad?, ejercida. Pero lo que sí hay que estar claro es que cualquier espacio que la dictadura del Castro comunista le fuera a otorgar a una cobertura noticiosa del presidente interino Guaidó es para, con aras de desinformar, con aras de calumniar, con aras de propulsar el títere régimen en Caracas. De manera de que el resultado de la noticia bajo ningún concepto se ajusta a la realidad de lo que está ocurriendo. Pudo haber sido una burla, pudo haber sido un eslabón escapado, pero la realidad es que la noticia en sí, el estar en la televisión castrista, solo sirve sus fines propagandistas de minimizar lo que es la oposición en Venezuela, minimizar el papel de Guaidó y utilizar figuras en un rejuego que lo han hecho siempre para presentar la imagen falsa y la noticia falsa que quieren. En cuanto a la limonada, recordemos la carne de avestruz, o sea, Cari, el castrocomunismo ha hecho una historia, una industria de decir disparates y estupideces como una respuesta a su ineficiencia, como tratando de hacer de malas noticias algo bueno, cuando el periodo especial, por cual fue la respuesta castrista, bueno, pues haciendo un país entero montando bicicletas, esto es bueno para la salud. Entonces, pues siempre están con eso. Pobre avestruz le tocó ser la víctima de otra campaña de precisamente por las locuras de esta aventura y este delirio comunista que solo ha hecho destruir y traer al pueblo de Cuba la penuria. Entonces, pues esto es más de lo mismo y es en imitación, es en ese espíritu que Díaz-Canel pues sigue el patrón del tirano en jefe, primero Fidel Castro, que toda la vida
toda la vida pues utilizaba este tipo de lenguaje y parecería que fue un chiste, pero no. Gran parte de las cosas que dijo era en serio buscando excusar el gran fracaso que ha sido el comunismo cubano. Julio, hay un tema que indudablemente en el orden internacional tampoco debe estar siendo muy difundido o quizás de una manera tergiversada, y es esta crisis que se ha creado indudablemente en Hong Kong. Hoy Estados Unidos y el Reino Unido pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que se reúna para discutir la controversial ley de seguridad que China planea y ya votó, desde luego un voto creo que en contra, para imponer a Hong Kong acuerdos. ¿Hasta dónde pierde Hong Kong? Se adelanta Donald Trump en emitir sanciones. Me gustaría tu criterio de cómo va a reaccionar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cari, mira, puedes estar convencida de que los medios oficialistas del castrismo, pues por supuesto esta noticia no la van a dar, no la van a dar tal como está sucediendo, van a dar una versión falsa para de nuevo lo que quieren promover, por muchas razones, entre ellas un cierto paralelismo, ¿no es verdad?, entre el caso Hong Kong, China comunista, y el caso Cuba con la nación cubana fuera de su territorio. Hong Kong ha sido probablemente hasta hace unos años atrás el lugar de más billonarios per cápita, un modelo de crecimiento económico, de distribución de la riqueza de una forma equitativa, o sea, un ejemplo de qué es lo que hay que hacer en una tierra que básicamente no crece nada, con espacio limitado, y todo lo que se ha hecho que se ha respetado derechos de propiedad, libertades civiles, a pesar de gran parte de su historia de estar bajo el tutelaje de Gran Bretaña, bajo plena libertad, pues ha sido uno de los lugares más prósperos en la historia. Entonces, a la vez que pasó al dominio chino con la idea de un país, dos sistemas, que es algo imposible porque el comunismo necesita parasitar. La tolerancia que ha tenido con Hong Kong es porque Hong Kong le ha servido de base para sus empresas que tienen oficinas en Hong Kong, tienen una presencia en Hong Kong, y eso le ha concedido muchos favores en el desarrollar el modelo chino. Y en efecto, las medidas que China ha tomado en estos días, parece que, considerando que el virus chino comunista, pues el mundo estaría entretenido con eso, para en efecto aplastar la autonomía mínima que ha disfrutado Hong Kong, violando los acuerdos históricos con Gran Bretaña acerca de respetar este tipo de cosas, y el gobierno estadounidense está actuando muy bien, defendiendo la libertad, defendiendo a los chinos que viven en Hong Kong, que son chinos libres, y la democracia, que realmente es digno de admirar, ver ese pueblo lanzado a la calle reclamando sus derechos. Tristemente este tipo de decisión viene luego de las manifestaciones de autonomía total, y justamente en un comunicado conjunto Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia acusaron ayer a Pekín de violar sus obligaciones internacionales de acuerdo al Tratado de Hong Kong. Correcto. Y es que eso es lo que ha ocurrido descaradamente. O sea, las manifestaciones que hemos visto antes de el caos del coronavirus, pues China ha estado esperando, calculado, se sabía que iba a haber un efecto de Tiananmen del siglo XXI en Hong Kong. Ajá. Y esto en efecto es lo que están haciendo. Esto es lo que quieren de un plumazo hacer, pero
La gran diferencia es que los chinos comunistas están encontrando una resistencia diplomática que se puede extender fácilmente a aras que les puede doler precisamente en lo profundo de su sistema económico. Y tenemos que recordar siempre, y aquí aplica lo mismo que en el caso del comunismo cubano, es que estos sistemas se mantienen con recursos, necesitan de recursos. Y ya China se está sintiendo las medidas, las campañas de reindustrialización de los Estados Unidos, las medidas que van a tomar en reacción a esta pandemia causada por China comunista, y vamos a ver con estas acciones si China las lleva a sus últimas consecuencias de anular todo espacio de mínima autonomía en Hong Kong. Pues China va a pagar un precio muy caro, porque esta administración no es la que estaba cuando la Plaza Tiananmen. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, como siempre, por expandir tus criterios, compartirlo con nuestra audiencia en Cuba. La razón detrás de la noticia es justamente esa, informarle al pueblo de Cuba lo que la prensa castrista o desvía o desinforma, y tratamos siempre de buscar a los analistas que de una forma correcta y equilibrada busquen la verdad y se la digan al pueblo de Cuba. Gracias, Julio. Gracias. Nos vemos la próxima semana.